José Piñera, quien es inventor, creador de los sistemas de la IDEA, del sistema privado de pensiones y de la institución misma, que ya se ha generalizado en muchos países, comenzó en Chile. José Piñera además es hermano de Sebastián Piñera, el presidente chileno, pero eso no es el tema por el cual... En los últimos 10 años es un milagro de crecimiento, de desarrollo, de inclusión social, porque no hay mayor inclusión social que darle empleo a la gente que puede después ir a los malls a comprar bienes de consumo que han ansiado durante toda su vida. Existen los otros, ¿verdad?, que se llaman artículos electrónicos, unos recriminando a otros. Son las dos caras de esta moneda de personas básicamente que están saqueando las dependencias del líder. Hay que explicarle que esto es mucho más que un mero sistema de pensiones, es una manera de darle al trabajador propiedad. Él es dueño de capital, generalmente los trabajadores no tienen ningún capital. Eso fue la famosa frase de Marx, que decía que el trabajador que solo tiene su trabajo es un hombre alienado de la economía, porque él ve que la economía crece, ve que otros que tienen propiedad suben el valor de sus tierras, de sus acciones, pero él solo tiene el salario. Entonces, lo hermoso del sistema de AFP es que transforma a cada trabajador en un pequeño propietario, en un propietario de capital que está invertido en las mejores empresas del país. Son empresas que están colaborando al crecimiento de todo el país. Están diseminadas en muchos países distintos, en muchos bancos distintos, en muchas empresas distintas, en muchas monedas distintas, de tal manera que hay, como los huevitos están repartidos en muchos canastas. Entonces, si una canasta se rompe, igual los otros quedan bien, Así que, desde ese punto de vista, a pesar de que obviamente me parece bien que las AFP inicien acciones legales, judiciales, la verdad es que también quiero llamar a la calma en el sentido de que no va a haber una pérdida importante ni relevante para los trabajadores que tienen sus dineros en los fondos de pensiones. Pero tienen que defenderlo, porque, como dijo, tú te acuerdas del famoso Thomas Jefferson, el padre fundador de Estados Unidos, el precio de la libertad es la vigilancia eterna. O sea, la libertad es algo que podemos perder cualquier día. Se está perdiendo en Argentina, se está perdiendo en Venezuela, se está perdiendo en Bolivia. No, claro que hay que defenderla con ideas, con argumentos, pero defenderla de una manera continua, no solamente cuando se dan ciertos procesos electorales o ciertas dificultades. La ayuda de la expansión minera que ha tenido Chile. Tú sabes que yo también fui ministro de minería, me tocó hacer la ley constitucional minera. Pero eso no es una reforma al sistema, no ha cambiado nada de la esencia. Los pilares del sistema de Chile se mantienen, Jaime, por 30 años y 6 gobiernos intocados. Pero, gobiernos tan de izquierda, si tú quieres, como quizá el de la presidenta Bachelet. Pero, ¿cómo reformar, digamos, el sistema en el sentido de, o introducir, no reformar el sistema, sino cómo introducir cambios para reducir las comisiones que se dice que son muy altas, las comisiones que perciben las AFPs? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué recomendación puede hacer? Si es alto, yo no sé si es alto o bajo en Perú, yo lo que diría a cualquier persona que diga que es alto, que cree una AFP. Por ejemplo, tú, si tú crees que es alto, Jaime Altaus podría crear la AFP Altaus y cobrar un poquito menos y te harías multimillonario, porque obviamente que es tan alto que debe ser muy rentable. Ahora, si nadie crea, habiendo tantos empresarios en Perú, gente capaz en todos los sectores, si no se crean más AFP, existiendo la más total libre entrada para crear AFP, se creó incluso una hace 2 o 3 años, entonces significa que quizá las comisiones están cubriendo los costos y una rentabilidad razonable del capital. De manera tal que yo no conozco el detalle, no sé si son altas o bajas, pero lo que yo digo es que quien quiera diga que son muy altas, hay una cosa sospechosa, tiene que contestar por qué. Siempre doy el ejemplo, las AFP son como un Mercedes-Benz. ¡Que siga el hueveo! ¡Que siga la hueá!
madre. Con el papurri. Todo bien. Estamos en Piñaca. Febrero, todo pasando. La verdad que buen año, ¿no? Buen año, bueno. Todo pasado la raja con tu madre. Quisiéramos que todo el mundo pudiera acceder al Mercedes-Benz, pero en ningún caso es culpa del ingeniero que diseñó el Mercedes-Benz el que alguien no tenga los recursos o el empleo para poder comprar ese Mercedes. El empleador, en lo posible, trata de no contratar a nadie con un contrato, porque del momento que tiene un contrato, le es muy difícil despedirlo en una crisis, tiene que darle una serie de beneficios que supuestamente protegen al trabajador, pero que al final lo que hacen es crear desempleo, o subempleo, o informalidad. Entonces, pero no van a haber empleo en la medida que existe esta maraña extraordinaria de regulaciones para quien quiera tome un trabajador. Entonces, ahí está el problema. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back, so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later, because they own this fucking place. It's a big club. De un sistema seguro para ahorrar. Porque al final del día, Jaime, es un sistema de ahorro para la vejez. Discutir y concebir. La economía capital. Y, por ejemplo, despeja utopía que se habían difundido. Esta utopía, por ejemplo, del interés compuesto, la idea de que uno basta para hacerse rico, ¿no es cierto? Poner plata en la bolsa, porque ahí solita la platita va a ir juntando y más platita y estamos listos. O que un sistema de pensiones, por ejemplo, se puede basar en este mecanismo maravilloso de que el dinero supuestamente hace dinero por sí solo. Bueno, vean ustedes, en los últimos 90 años, las bolsas mundiales han estado a la baja durante 60. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y lo bueno es que esto no lo decimos nosotros, sino que hoy día lo dice toda la prensa que sale. Discutir y concebir, nosotros, como tú sabes, lo hicimos en Chile también, y eso llevó en algún momento en Chile a una situación de actualmente pleno empleo, que ahora último se ha retrocedido. Bueno, yo no puedo opinar de los gobiernos, yo hablo de la idea y de las políticas públicas. Vamos a ver cómo ocurre en definitiva. José Piñera, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. En La Hora N. Fue entonces el creador, el inventor de las AFPs, del sistema privado de pensiones. Un aporte de Latinoamérica a la economía y a la sociedad mundial. Not in the big club. By the way, it's the same big club they used to beat you over the head with all day long, when they tell you what to believe all day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged, and nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Es el trabajo humano el que genera el capital y no al revés. Es la raíz la que nutre al árbol y que produce flores, de tal manera que, teniendo presente este principio fundamental, tendríamos que decir que, por ejemplo, los grupos económicos en Chile se nutren fundamentalmente del trabajo humano y secundariamente es el dinero el que genera riqueza. Por tanto, dentro del tema de la riqueza, lo que podemos ver primero es que las AFP tienen aproximadamente sobre 160.000 millones de dólares que ha sido generado gracias al aporte de los trabajadores que estamos obligados a dar cada mes. Y ese conjunto de capitales genera que en Chile la única sociedad que genera riqueza a partir del trabajo de los trabajadores, nosotros no somos socios ni somos los dueños. Ahora, es importante tener en cuenta que a partir de esos
60.000 millones de dólares, que es un poco más, que equivale aproximadamente a 3 veces o 4 el presupuesto de la nación. Eso se presta al retail al 6% y se presta al banco al 6%. Después el retail nos presta a nosotros al 30, al 80, al 100 o al 200%, y los bancos nos prestan al 30, al 40 y hasta al 50%. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el caso de la Polar, nosotros ponemos nuestra plata, va a la FP va a los bancos, al retail, y después el retail nos cobra la misma plata que nosotros tenemos. Entonces esto constituye desde el punto de vista ético un abuso. El problema central de la economía chilena es que la estructura de la economía chilena es monopólica. ¿Qué significa monopólica? Está controlada por 5 grupos económicos, que son los grandes grupos económicos que controlan el retail, los bancos, el sistema financiero. ¿Por qué el mercado del retail no está regulado? Que uno pide un avance de 50.000 pesos en un banco Falabella, en esto, etc. O sea, el sistema financiero no está solo radicado en los bancos, está radicado en el retail. ¿Y por qué para los bancos es un tipo de interés y para el retail es otro tipo de interés? ¿Por qué? Porque el retail no está regulado. Entonces, por eso que el banco le presta al retail al 6% y el retail nos presta a nosotros al 10, al 100, al 200, al 300%, como en el caso de la Polar.